Doctor Arias, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Hay un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática que ha sido revelado en estos días y que habla de la evolución de la pobreza monetaria en nuestro país y nos ha enrostrado cómo es que, claro, el tema de la pandemia también fue un problema, pero creo que hasta el año pasado no habíamos subido tanto en pobres y ahora aparentemente sí, o quiero decir desde el 2021. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué este tema de la pobreza, estamos hablando de 9 millones en promedio, considerando además que hay un sector que no está considerado como pobre, pero que puede estar a punto de estar, de llegar a esa situación? Su impresión, por favor, doctor Arias Minaya. ¿Cómo no? El informe que acaba de publicar el INEI se refiere a la pobreza monetaria. Este es un indicador que se construye en todos los países, que establece un nivel de ingreso, un umbral, aproximadamente $2 diarios, y cualquier persona, en este caso cualquier peruano que cae por debajo de ese umbral, se considera una persona pobre. Pero si usted está un centavito por encima del umbral y ya no es pobre, es considerado vulnerable. Ambos problemas son bastante críticos para nuestro país. En cuanto a la pobreza, los que están por debajo del umbral, las cifras reveladas por el INEI muestran que por segundo año consecutivo, ese nivel ha crecido, ¿no? Ha crecido a casi 29%, lo cual nos ubica en un retroceso de 11 años, o sea, el nivel de pobreza que tenemos actualmente es equivalente al que teníamos en el año 2011, hemos retrocedido. Solo en el último año estamos hablando de 600.000 pobres más. Y esto es sumamente crítico, sumamente grave. Esto, en lenguaje, para que las personas nos entiendan, quiere decir que hay muchas personas que no tienen el ingreso suficiente para poder alimentarse. Es una situación sumamente crítica. Doctor Arias, ¿cuáles podrían ser las causas? Bueno, hay que distinguir las causas estructurales de las causas coyunturales. La causa coyuntural es que la inflación ha sido elevada en los 2 últimos años y los ingresos no han subido al ritmo de la inflación. Eso ha hecho que muchas personas caigan por debajo del umbral que señalé. Pero yo creo que más importante que las causas coyunturales son las causas estructurales. Ya desde el año 2014, 2015, ese nivel de pobreza que se había reducido de manera significativa, de 50% o más, a niveles del 20%, ya la economía peruana daba señales de que cada vez era más difícil reducir los niveles de pobreza. Con la pandemia, esos niveles de pobreza se elevaron alrededor de 10 puntos y post pandemia ya no somos capaces de reducimos un poquito el año 2021, pero ya el 22 esos niveles están volviendo a aumentar. Y la razón de eso es que el crecimiento económico, en primer lugar, es muy mediocre desde el año 2015 en adelante. En promedio, la economía del 2015 en adelante está creciendo alrededor de 3% y en los últimos años ya estamos tendiendo a crecer alrededor de 2%. Las causas son varias, las conocemos: inestabilidad política, problemas sociales, pero también es cierto que tenemos un problema de productividad que lo anotó el Banco Mundial en su oportunidad hace bastantes años. No estamos siendo capaces de mejorar la productividad de la economía, y en el mediano y largo plazo lo que importa es que podamos mejorar la productividad de la economía. Eso por una parte. Por otra parte, brevemente, el crecimiento es necesario, el crecimiento es importante, pero el crecimiento no es suficiente. Tenemos que meterle más motores para poder salir del hoyo de la pobreza, y aquí es importantísimo la política social. Y esta política social tiene que ver con la forma en que aplicamos políticas no solo de asistencia, no solo de la parte productiva,
sino también cómo hacemos un buen diseño de la política fiscal y tributaria del país. Correcto. Vamos ahora con la pregunta del doctor Aguilar. ¿Qué tal, doctor Minaya? Anteriormente, siempre lo veía en el club tenis, no sé si hasta ahora va a jugar tenis al club de Miraflores. Lo veía por ahí. Bueno, cuando se puede, cuando se puede. Lo veía temprano. Doctor Arias, si bien es cierto, el año 2023 el crecimiento fue de 2.6%, para este año se proyecta 2.7%, casi nada. Estos crecimientos tan lentos cuando tenemos un país donde las inversiones, y creo yo que las inversiones mineras son las que más, y las exportaciones son las que más aumentan el crecimiento de este país, ¿cree usted que estos son los dos factores que hacen que el país esté estancado? Más allá de la inestabilidad política, que debería de darle otro dinamismo a la economía peruana. Una reflexión sobre eso, doctor. El año pasado crecimos, sí, apenas 2.6%. Este año ya el Ministerio de Economía, en su última revisión del programa económico, la proyección del propio MEF es 2.5%. Pero ayer el INEI ha publicado las cifras de crecimiento del primer trimestre. Y el INEI nos ha dicho que en el primer trimestre la economía ha caído, ha decrecido 0.4%. 0.4, exactamente. Esta caída hace que va a ser muy difícil cumplir los pronósticos del Ministerio de Economía del 2.5 para este año. Incluso va a ser complicado crecer 2%, que es lo que espera el mercado. Incluso va a ser complicado crecer 2%. Vamos a hacer la pausa. ¿No? Entonces, ¿eso qué implica? Si la economía crece poco, la otra cara de la moneda es el empleo. Si la economía crece poco, el empleo crece poco. Los datos de empleo tampoco son buenos, ¿no? Lo que ha mostrado el INEI ayer muestra que los datos de empleo, el empleo está creciendo alrededor de 2%. Muy poquito para absorber el número de personas que ingresan cada año al mercado laboral. Muy bien. Ese es un factor muy importante que está explicando por qué los ingresos de las personas no son suficientes y que está explicando por qué la pobreza está aumentando. Correcto. Doctor Arias, ha sido muy amable. Muchas gracias. La próxima semana, por favor, lo vamos a seguir molestando porque este tema da para más. Ha sido muy gentil. ¿Cómo no? Que tenga Muchas gracias. Ha sido Luis Arias Minaya, economista y ex vicepresidente del BCR.